No, un segundito, traigo un guía. Buenas noches, entonces, para el programa de hoy, como está planteado, vamos a trabajar en primer lugar, a continuar la lectura del texto de Freud y luego continuamos con el comentario de Lacan. Así pues que les doy la bienvenida y buenas noches a todos. Irma Edith de Paraguay, veo por allá, un saludo cordial desde Medellín. Satria, bueno, Luz Amparo, Omar desde México, Marlene también desde Medellín, como Amy, creo que de Envigado, Gloria Patricia de Medellín, Luis Bernardo de Argentina y Jacobo. ¿Me recuerdas, Jacobo, de dónde? Hola, de Medellín también. Medellín, ok, muy bien. Bueno, bienvenidos y adelante entonces, Satria. Vamos en el párrafo. Sí, Vamos en el párrafo 6, que es la página 141, por si alguien lo tiene. Y sí, vamos acá aquí, donde está en efecto, ¿cierto? Pues yo no sé, pues, como que de pronto como empiezan en efecto, voy a hacer un recorrido muy breve de lo que venía, que es un párrafo largo, en el que Freud nos estaba como hablando de cómo se apalabra, o se hace como sugestión durante la hipnosis. Entonces, que nos decía que pues como que en esa sugestión se le iba indicando como a la persona como las mismas cosas que ocurren en el sueño como natural o en el sueño espontáneo. Y que como de una manera rápida pues como que se iba sugiriendo esa secuencia y eso lo ayudaba pues como a ese dormir. Y pues voy a leer de pronto ese último pedacito. Si ahora los ojos pues como después de ese apalabramiento y después de esa sugestión, dice, no hacen falta más de 2 a 4 minutos para que se cierren los ojos. Si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto porque no se hayan cerrado. Si ahora los ojos permanecen cerrados, las más de las veces se ha alcanzado cierto grado de influjo hipnótico. Es el momento decisivo para todo lo que sigue, como para que entráramos pues como recordando un poquito en qué vamos. Nuevamente, pues nos gusta como tener varias voces, entonces si alguien se anima a la lectura, adelante, y bueno, si no, yo empiezo, pero bueno, voy a dejar un instante, ¿alguien se anima? Que Sol por aquí me pide el enlace, se lo voy a enviar, un segundito. Ah, es que no lo mandamos, perdón, no lo mandamos al grupo el enlace hoy. Adelante, Satria. Bueno, ay, un segundito, Ana, sino que le voy a mandar el enlace a Sol para que pueda entrar. Ya. Bueno, entonces voy a empezar. En efecto, se ha cumplido una de dos posibilidades. La primera, que el paciente, tras la fijación y tras oír las sugestiones, haya sido efectivamente hipnotizado, en cuyo caso quedará tranquilo luego de cerrar sus ojos. Uno puede entonces examinarlo para comprobar catalepsia. Le imparte la sugestión que su padecer reclama y llegado el momento lo despierta. Tras despertar es amnésico, o sea, que durante la hipnosis estuvo sonámbulo, o bien ha conservado un recuerdo pleno y da noticias sobre las sensaciones que tuvo. No rara vez aparece una sonrisa en su rostro, luego que uno le ha cerrado los ojos. Esto no debe enojar al médico. Por regla general, solo significa que el hipnotizado está todavía capaz de apreciar el estado en que se encuentra y lo considera raro, cómico. Bueno, entonces aquí la primera posibilidad. Lo voy a leer completo y luego nos detenemos. Listo. La segunda posibilidad es que no haya sobrevenido influjo alguno o solo en grado muy ínfimo mientras el médico se comporta como si estuviera frente a una hipnosis lograda.
Hagámonos cargo del estado anímico del paciente en un caso así. Al comienzo de los preparativos, ha prometido permanecer tranquilo, no hablar más, no dar signo alguno de qué hacer o de contradicción. Y ahora nota que sobre la base de este compromiso suyo, lo apalabran, es hipnotizado. Esto lo excita, se siente incómodo por no poder manifestarse. ¿Teme acaso que el médico le imparta demasiado rápido la sugestión, creyéndolo hipnotizado, perdón, cuando todavía no lo está? Entonces la experiencia muestra que si no está efectivamente hipnotizado, no cumple el pacto con el establecido. Aquí hay un pie de página que yo quiero leer porque es muy interesante. Dice, véase la siguiente enunciación en uno de los últimos trabajos de Freud, Análisis terminable e interminable, página 241, dice, durante el trabajo con las resistencias, el yo sale del pacto en que reposa la situación analítica. Entonces, volviendo al texto y por qué dijo eso, entonces la experiencia muestra que si no está efectivamente hipnotizado, no cumple el pacto con el establecido. Abre los ojos y dice las más de las veces malhumorado, yo no estoy dormido. En ese momento, el principiante daría por perdida la hipnosis. El experto, en cambio, no se inmutará. Replicará sin el menor enfado, tornando a cerrarle los ojos. Permanezca usted tranquilo, ha prometido no hablar. Ya sé que usted no está dormido, ni necesita estarlo. ¿Qué sentido tendría que yo lo adormeciera? Dormido no me comprendería cuando yo le hablara. Usted no duerme, pero está hipnotizado. Está bajo mi influjo. Lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Luego de este esclarecimiento, el enfermo suele tranquilizarse. Uno le imparte la sugestión, provisionalmente se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis y la mayoría de las veces, tras varias repeticiones de esta llamada hipnosis, entre comillas, uno ve de hecho aflorar algunos de los fenómenos somáticos que la caracterizan. Interesante esto, ¿no? Bueno, si en algún momento alguien quiere pues decir algo como general o de alguna parte, adelante. Entonces, releemos. Sí, sí. Sí. Sí, por favor. Bueno, entonces dice, en efecto, se ha cumplido una de dos posibilidades. La primera, que el paciente, tras la fijación y tras oír las sugestiones, haya sido efectivamente hipnotizado, en cuyo caso quedará tranquilo luego de cerrar los ojos. Uno puede entonces examinarlo para comprobar catalepsia. Le impone la sugestión que su padecer reclama y llegado el momento lo despierta. Hasta ahí, hasta ahí. Sí. Me llama la atención que utilice el término catalepsia, que para nosotros es muy horrible, ¿cierto? Catalepsia. Sí, pero en el contexto pues está utilizado en términos de que realmente pues hay una, lo que entiendo, ¿cierto? Es cerrar los ojos, quedarse inmóvil, semeja a un estado de catalepsia. Sí. Y a mí me llama mucho la atención, pues me parece muy, sí, como interesante como esto último. Uno puede entonces, no, pues después de comprobar catalepsia, le imparte la sugestión que su padecer reclama y llegado el momento lo despierta. Pues por un lado como que es muy claro que el objetivo es hacerlo entrar en hipnosis para impartirle una sugestión que su padecer reclama, o sea, que es, el objetivo es terapéutico. Exacto. Y pues, que lo resume así como todo esto que ha dicho para hacerlo entrar en un estado y ya de una pues va como al grano, le imparte la sugestión que su padecer reclama y bueno, y llegado el momento lo despierta. Entonces me llama la atención eso y lo otro es que se use la misma palabra para apalabrarlo para que se duerma
pues como que también es sugestión, como darle, pues como decirle palabras que de sugestión para que entre en el estado hipnótico y también como tal que, pues que el procedimiento como terapéutico también sea sugestión, pues es esa misma vía como a través de la palabra. Y bueno, no, eso. Exacto, y ahí subrayo hacer énfasis en la definición que nos dio en el artículo anterior, o sea, la sugestión implica una influencia de la palabra sobre el cuerpo. En estos dos casos, el uno para dormirlo, ¿cierto? Y el otro para atenuar el dolor o el mal que padezca. Pero siempre es la palabra sobre el cuerpo. Sí. Ay, sí, bueno, No, pero también la palabra para despertarlo, yo creo que es Ah, importante sí. también resaltar Sí, que, pues, señor. porque no solamente hablando en la hipnosis, sino en general, pues, en lo que puede suceder en la situación analítica, es como la palabra que despierta a aquel que va a palabrarse a sí mismo, me parece interesante. Súper, súper bien, sí, señor. Exacto. Llegado el momento, lo despierto. Bien. Seguí esa tría, relay. tras despertar es amnésico, o sea que durante la hipnosis estuvo sonámbulo. Bueno, eso también a mí me llama la, pues esas palabras, catalepsia, sonámbulo, porque si cuando despierta no recuerda nada, es porque durante la hipnosis estuvo sonámbulo. O sea que pues lo sonámbulo implica que, pues sí, que luego no va a recordar, como si fuera, como que, pues no sé, si se podría decir como que la conciencia no está ahí, pero no sé. Pero si recuerda, entonces no se puede decir que está sonámbulo. Pues no sé, como esa palabra no la había mencionado, creo, o no la recuerdo, pues la palabra sonámbulo. Pero bueno, tras despertar es amnésico o bien ha conservado un recuerdo pleno y da noticias sobre las sensaciones que tuvo. Y también me interesa ahí como pensar como que se puedan dar las dos cosas, porque yo tenía la idea también como de que en parte se había abandonado la hipnosis por algunas cosas que hemos dicho, pero también porque la persona no recordaba. Entonces, como lo que ocurría ahí, así, pues digamos que él aquí nos está diciendo como que él impartió una sugestión, pero yo creo que también nos ha dicho en otros momentos que también le hace preguntas. Digamos que lo que él pueda hacer o decir en ese estado, pues como no lo recordaba, entonces después es pues como que yo pensaba que por eso como que se había abandonado, pero bueno, él también está diciendo que a veces se olvida, pero a veces sí se recuerda. Exacto. Ujú. No, Sí. no rara vez aparece una sonrisa en su rostro luego que uno le ha cerrado los ojos. Esto no debe enojar al médico. Por regla general, solo significa que el hipnotizado es todavía capaz de apreciar el estado en que se encuentra y lo considera raro, cómico. Eso es muy bello y muy pertinente, porque la risa del otro puede detener, ¿cierto? Y puede, como dice, enojar al médico. Sí, es, en alguna ocasión recuerdo una docente que se enojaba porque creía que se estaban riendo de ella y no, los estudiantes se reían era porque le estaba enseñando inglés, entonces la pronunciación les causaba gracia, eran niños muy pequeñitos y ella enojada, pues, pero es eso. No toda risa implica que alguien se está burlando y es más, en caso de que se burlara, pues la actitud del médico debía ser otra. Ajá, sí. Eso también es, bueno, eso no lo estoy diciendo Freddy aquí, pero también es interesante en caso de que se estuviera burlando. También pues como la respuesta del hipnotizador sería pues como crucial para lo que Mm, sigue. ujú. Exacto. Por Solo eso, significa el mismo, se explica, ¿cierto? Se sitúa en otro punto de vista, no en el punto de vista imaginario, sino que inmediatamente toma distancia y dice que simplemente significa que el hipnotizado es todavía capaz de apreciar el estado en que se encuentra y lo considera raro y cómico. Bueno, sí, seguí. ahí les digo una cosita, Marcela me dice que no sabe si va a alcanzar a venir, pero les voy a compartir en el chat de aquí y en el chat del grupo el link
por si se quieren inscribir, que hay que inscribirse. Pues a la actividad que Ana Victoria nos anunció Sí. ahorita de Marcela sobre el suicidio, pues que Marcela es una de pues, de las participantes del grupo de lecturas desde la CAN. Entonces enseguida pues lo que les voy a poner ahí, ese es el link por si alguno se quiere inscribir y estar mañana. Listo, gracias. Entonces, bueno, entonces este fue una de las dos posibilidades. La primera que es que sí se hipnotice. Y bueno, entonces vamos para la segunda. La segunda posibilidad es que no haya sobrevenido influjo alguno o solo en grado muy ínfimo mientras el médico se comportaba como si estuviera frente a una hipnosis lograda. Hagámonos cargo del estado anímico del paciente en un caso así. Al comienzo de los preparativos ha prometido permanecer tranquilo, no hablar más, no dar signo alguno de qué hacer o de contradicción. Y ahora nota que sobre la base de este compromiso suyo lo apalabran, es hipnotizado. Esto lo excita, se siente incómodo por no poder manifestarse. ¿Teme acaso que el médico le imparta demasiado rápido la sugestión, creyéndolo hipnotizado cuando todavía no lo está? Entonces la experiencia muestra que si no está efectivamente hipnotizado, no cumple el pacto con el establecido. Abre los ojos y dice las más de las veces malhumorado, yo no estoy dormido. Sí, dejemos hasta ahí porque esta parte es todo lo contrario de la anterior, pero muestra pues otro aspecto que yo no me esperaba. Sí, o sea, él permaneció estar tranquilo. No, mire lo que dijo, al comienzo de los preparativos ha prometido permanecer tranquilo, no hablar más, no dar signo alguno de qué hacer o de contradicción. Y ahora nota que sobre la base de ese compromiso suyo lo apalabran, es hipnotizado. Esto lo excita, lo enoja, se siente incómodo por no poder manifestarse, teme acaso que el médico le imparta demasiado rápido la sugestión, creyéndolo hipnotizado cuando todavía no lo está. Entonces la experiencia muestra que si no está efectivamente hipnotizado, miren, no cumple el pacto con él establecido. Entonces cuando yo, preparando, releyendo ayer esto, yo decía el pacto, pero miren dónde estamos, muchachos, por Dios, el pacto. Y el pacto es la palabra empeñada, él prometió, él ha prometido, ¿sí? Permanecer tranquilo, cumplir con todas las indicaciones. Nota que sobre la base de ese compromiso suyo lo apalabran, pero que no funciona y entonces se revela frente a la situación. Y lee la nota porque vuelve Freud a hablar de eso que es el pacto. Entonces dice, pues es en análisis terminable e interminable durante el trabajo con las resistencias, el yo sale del pacto en que reposa la situación analítica. Imaginan esa belleza. Durante el trabajo con la resistencia, y esto es 1900, análisis terminal e interminable. 37, aquí dice, 1937. Bueno, sí, y sale del pacto en el que reposa la situación analítica. Lo mismo es en ese pacto sobre el que reposaba la hipnosis o cualquier tratamiento psíquico. Me parece bellísimo. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, hace 15 días terminamos justamente en lo que Lacan estaba planteando sobre el pacto simbólico. Ahora lo retomaremos, tomado de Proudhon y que va en la línea de lo simbólico, ¿cierto? De la dimensión del pacto que digamos, en ese caso marca, es lo que marca la fidelidad en un matrimonio. Aquí es lo que marca el trabajo terapéutico. Me parece absolutamente bello y sobre todo que me hizo pensar en una cosa, que cuando leemos psicoanálisis no lo leemos, cuando lo leemos siguiendo estos registros de Lacan, real, simbólico, imaginario, nos encontramos que realmente no hay, digamos así, pues no es cuestión de progreso epistémico, sino de
de un trabajo lógico y estructural, ¿cierto? Porque lo real sigue siendo lo real, lo simbólico sigue siendo lo simbólico y lo imaginario sigue siendo lo imaginario. O sea, en ese punto están sintonizados los textos de Freud y de Lacan y nosotros intentamos seguirlos ahí. Entonces, fíjense cómo aquí está la dimensión simbólica del trabajo hipnótico para diferenciarla de lo que es la dimensión de espejismo, la dimensión yoica que habíamos visto en la ocasión anterior, por ejemplo, con la influencia auxiliar. Entonces yo me quedé de una pieza y dejé hasta ahí, no seguí leyendo porque dije, pero ¿qué es esta maravilla? O sea, y encontrarse uno las mismas palabras y el mismo concepto, ¿cierto? De la palabra empeñada, ha prometido algo, lo cumple o no lo cumple, y entonces ocurre ahora, si no lo cumple, ¿cuál es la actitud del hipnotizador o del médico? Pues en este caso, es ahí donde también vemos ahí la fineza de la ética de Freud, me parece. Y también No sé me si... pareció muy bonito el traductor que relacionara como con el psicoanálisis y con un texto tan posterior, con la regla pues como fundamental de la asociación libre. Me pareció tan bonito también de parte de él. Pero sí, sí es muy interesante lo que usted dice, pues como introducir aquí algo ético en esto. Eso es decir, abre los ojos y le dice, malhumorado, yo no estoy dormido, estoy enojado. Bueno, ¿qué hace uno? Bueno, entonces en ese momento el principiante daría por perdida la hipnosis. El experto, en cambio, no se inmutará. Replicará sin el menor enfado, tornando a cerrarle los ojos. Permanezca usted tranquilo, ha prometido no hablar. Ya sé que usted no está dormido, ni necesita estarlo. ¿Qué sentido tendría que yo lo adormeciera? Dormido no me comprendería cuando yo le hablara. Usted no duerme, pero está hipnotizado, está bajo mi influjo. Lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Voy a seguir. Luego de esto, ¿cómo? Sí, seguí. Luego de este esclarecimiento, el enfermo suele tranquilizarse. Uno le imparte la sugestión, provisionalmente se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis y la mayoría de las veces, tras varias repeticiones de esta llamada hipnosis, uno ve de hecho aflorar algunos de los fenómenos somáticos que la caracterizan. Yo aquí pues como que me pregunto cuál sugestión. Pues si la sugestión, pues si sigue, o sea, como que si sigue insistiendo pues en que está dormido, como en el apalabramiento que venía dando, o ya la sugestión como terapéutica. Y si es así, entonces luego de dársela, de todas maneras da signos como de que, pues a veces de como que se duerme. Sí. No sé bien cómo, pues, cómo será, pero bueno. A mí una de las cosas, pero miremos, sigámoslo en esa manera de contestarle, ¿cierto? Ujú. No se pone a pelear con él, no le responde imaginariamente, no lo contradice tampoco, o sea, simplemente no pierde de vista de qué se trata, cuál es el objetivo, ¿cierto? Y me parece que en esa explicación le da un elemento, en esa explicación es donde se juega, digámoslo así, su delicadeza en el tratamiento, ¿cierto? Porque mire cómo le contesta, permanezca usted tranquilo, le recuerda la promesa, ha prometido no hablar, ¿cierto? Le recuerda, ya sé que usted no está dormido y mire, ni necesita estarlo, o sea, no lo obliga, ¿cierto? No le dice vuelva a dormir. ¿Qué sentido tendría que yo lo adormeciera? Y bueno, sí, Irma, creo que levantó la mano, Sí. adelante, sí. Yo creo que acá habla de dos cosas también, de la hipnosis, de la hipnosis y del dormir, que parecieran que son cosas diferentes. Si usted estaría durmiendo, no me comprendería,
Sin embargo, con la hipnosis puede conversar con él. O sea que ahí apareciera dos cosas ahí. Ujú. Eso. Exactamente, exactamente. Dormido no me comprendería, o sea, Freud utiliza la ambigüedad de la palabra en ese momento, ¿cierto? No me comprendería cuando yo le hablara y entonces le digo, usted no duerme, pero está hipnotizado. Y ahí viene de la definición, ¿cierto? De hipnosis. ¿Qué quiere decir? Está bajo mi influjo. Y sabemos que muchas veces, bueno, pues el mismo Freud lo ha dicho antes, ¿cierto? En el enamoramiento o el niño frente a la mamá, estar bajo el influjo de otro, entonces es de alguna manera estar hipnotizado, aunque no sea bajo toda la parafernalia pues, de la ceremonia hipnótica, ¿cierto? Es eso. Usted pero está hipnotizado porque está bajo mi influjo. Y mire, y sobre esa base le dice, lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Es muy bello. O sea, para mí son lecciones clínicas muy concretas, porque es que esto no es viejo, o sea, uno también se encuentra o esas objeciones a veces en el trabajo analítico, y bueno, cómo contestar, ¿cierto? En esta de finura para tomar la línea, digamos así, de la palabra en la vía de aquello que es lo que se pretende, ¿cierto? Que es el objetivo, que surja la palabra. Entonces me parece en el caso de nosotros, pues, y en el caso de él, pues lo que ahora le diga le causará una particular impresión. Sigue trabajando en la idea de lo que es la hipnosis y le hará bien. Entonces, claro, lo predispone para recibir ese influjo, esa palabra. Y cierra comillas, luego de este esclarecimiento, esclarecer, a veces en psicoanálisis hay que esclarecer lo que hacemos, eso contribuye a que el otro también colabore en el trabajo. Sí, Jacobo, no supe quién le levantó primero la mano. Jacobo, luego Gloria Patricia. Listo, ok. Sino Sí, que estaba pensando cuando dice, abre los ojos y dice las más de las veces malhumorado, yo no estoy dormido, y luego le responde eso de usted no duerme, pero está hipnotizado, bla, 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 etcétera. Me preguntaba a quién le está hablando el hipnotizador o el terapeuta, porque, no sé, me parece que en ese momento en que él le responde, yo no estoy dormido, si bien puede que no esté bajo los efectos como totales de la hipnosis, me parece que ahí ya se juega algo de la relación entre el terapeuta y el que se va a hipnotizar, y no le contesta, el sujeto hipnotizar no le contesta ya desde un sujeto que va a ver qué van a hacer conmigo, sino que ya le contesta a un sujeto que está inmerso en esa relación con él. O sea, a lo que quiero ir es, le responde desde, no sé si se pueda decir ya en esta época, desde cierta transferencia. Entonces sí, pensaba sí. que esa respuesta que le da luego el hipnotizador de usted dormido no va a estar, estése tranquilo que lo que yo le voy a hacer le va a hacer bien, no se lo está diciendo al sujeto que entró por la puerta, sino al que ya está recostado en la silla en esa relación. Y lo pensaba porque alguna vez conversando con un compañero nos preguntábamos si llega a un punto en análisis cuando se le habla a los pacientes y se le hacen las interpretaciones, se le hace la interpretación al sujeto que entró por la puerta la primera vez, o se le hizo, por ejemplo, se le hace la interpretación, no sé, nosotros decíamos, tratando de conversar algo, a, se le interpreta es al fantasma del sujeto, al sujeto que se presenta como fantasía en esa relación. Entonces como que lo aterrizaba también como a esta partecita. Sí, yo creo que no nos tiene que dar miedo de leer retroactivamente lo que estamos viendo. O sea, aquí Freud está abriendo paso a lo que va a ser justamente la transferencia y que no está orientada
de yo a yo, ¿cierto? En el orden imaginario, que sería ponerse a pelear con él y así, y pensar que ya se acabó todo, sino acudir a la vía simbólica, a la vía del pacto, y ahí yo creo que se está dirigiendo, si mira, hacemos la lectura retroactiva, al sujeto, no al yo, sino al sujeto de ese que entró por la puerta, como decís vos. Muy bien, sí. Gloria. A ver, buenas noches. Yo no estuve, pues no he estado como en los encuentros anteriores, no sé por qué, pero de todas maneras, pues a mí cuando me llegó esta invitación me hizo eco porque o sea, cuando converso con las personas que tienen como alguna situación problemática, entonces pues uno habla de la clínica psicoanalítica y empieza como a hablar alrededor de eso y me pasó pues que varias de esas personas dijeron, ¿y a usted no le parece que yo me debería hacer una hipnosis? Que usted qué piensa de la hipnosis y no sé, o sea, yo hacía, pero años, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando psicología en la de Antioquia, hubo un compañero que retomó este trabajo y hizo una sesión de hipnosis. Así, en este mismo marco. Yo me acuerdo que yo estaba como en tercer semestre y nosotros fuimos más por curiosidad que por cualquier cosa. Y entonces el compañero, pues él estaba más avanzado, estaba como en noveno semestre y él hizo todo el trabajo así alrededor de lo de la hipnosis. Y entonces, no sé, yo empecé nuevamente como a cuestionarme frente al asunto de la hipnosis, porque cuando uno trabaja como que la parte de la clínica, este texto como que nunca lo había oído otra vez como retomado y trabajado como mirándolo en la actualización de toda esta relación clínica que hoy que hoy se plantea y con los planteamientos pues y los nuevos conceptos de Lacan, o sea, nunca, o sea, no me había pasado por la mente, pero me llama la atención ese hecho, o sea, que las personas me hablan de hipnosis, que yo en mi vida pues había vuelto como a pensar en eso. Sí, Gloria, y, sí. sí, y en este momento también como ser capaz de relacionar el texto de ese trabajo que hacía Freud y ese periodo que tuvo de trabajo con la hipnosis como un método terapéutico y toda la relación que guarda con muchos elementos de la clínica psicoanalítica. Está abriendo paso al psicoanálisis y desde una posición y desde unos principios que son todavía nos han parecido absolutamente válidos en psicoanálisis, ¿cierto? Desde esos principios y desde esos criterios. Sí, a mí también me ha pasado que algunos pacientes vienen pensando que esto es hipnosis, que si yo hago regresiones, que si yo hago hipnosis, ¿cierto? Bueno, y ahí, por ejemplo, aprovecho para explicarles de qué se trata, qué es el psicoanálisis y, bueno, la diferencia con lo que sería una regresión, con lo que sería una hipnosis, bueno, con lo que es la psicología y, bueno, la psiquiatría. Entonces, ya a partir de ahí ellos pueden elegir. Pero sí, y lo más singular, Gloria Patricia, fue que cuando nosotros empezamos estas lecturas con el ánimo de empezar a seguir al Freud investigador, a ver cómo está abriendo camino hacia el psicoanálisis, y en esa época, hace ya como 2 años, un año y pico, si no más, nos dimos cuenta que la hipnosis está de moda. O sea, está pero absolutamente de moda. En Francia supimos que la estaban utilizando para administrar anestesia. Y aquí en Almacentro hay una institución un consultorio donde se hipnotiza. O sea, y se están ofreciendo cursos de hipnosis. Entonces, claro, ¿cómo no decir nosotros algo desde el psicoanálisis, cierto? A ellos se les pierde la opción del psicoanálisis, o no la conocen o la desconocen, bueno, cualquiera que sea la razón, pero bueno, eso le ha dado, esa actualidad de la hipnosis ahora le ha dado como otra vía y mayor sentido pues como a estas lecturas también. Entonces, bueno, continuamos en esa línea. Bienvenida entonces, Gloria. Bueno, muchas gracias. Bueno,
continúa Satria. Bueno, entonces, como pues seguimos, o algún Luego de comentario. este esclarecimiento, así bueno, eso, entonces claro, como ya está, ya tocó al sujeto y tocó la dimensión transferencial, como lo podríamos decir desde ahora, entonces ya él recibe con mayor tranquilidad y desde esa transferencia, desde ese compromiso, digámoslo así, esa dimensión simbólica del pacto, va a recibir las palabras y va a tener pues algún resultado. Y por eso ya viene lo otro. Yo voy a releer ahí porque entonces lo que preguntaba un poco Jacobo, si le entendí bien. Luego de este esclarecimiento, el enfermo suele tranquilizarse. Uno le imparte la sugestión, yo creo que ahí es la de, ¿cierto? La para el mal, y provisionalmente se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis, o sea, no va a tocar eso que para él fue problemático, o sea, no, simplemente le dice, se le va a quitar este dolor o lo que sea respecto al dolor o al motivo de la hipnosis, ¿cierto? Entonces, no le parabola, no toca eso que molesta al yo del sujeto, digámoslo así, y continúa. La sugestión se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis y, como ignorándolos, ¿cierto? Como no le parabolas, entonces la mayoría de las veces, tras varias repeticiones de esta llamada hipnosis entre comillas, uno ve de hecho aflorar algunos de los fenómenos somáticos que la caracterizan. Entonces, si Irma ahorita nos hacía la diferencia entre estar dormido y estar hipnotizado, en la medida en que estar hipnotizado es estar bajo el influjo de alguien, también aquí la dimensión de la sugestión va al alivio de la enfermedad tras la que se iba, y después va a venir los fenómenos somáticos que caracterizarían la hipnosis, todo el rito hipnótico, ¿cierto? Al que él había sido refractario. Entonces, al tocar al sujeto, se afecta o va a haber efectos en la dimensión del yo. Yo creo que eso no se nos puede olvidar porque es justamente lo que estamos tratando de ver también en esta lectura retroactiva desde Lacan. Bueno, seguimos. Qué interesante, sí. Entonces dice, ay, sí, además que no nos queda tanto tiempo, yo creo que lo que sigue es importante como para en esta misma sesión. En muchos casos de este tipo, ay, bueno, alguien se anima a leer. Venga, yo le hago. Dale, gracias. Aquí. Bueno, en muchos casos de este tipo queda por siempre la duda sobre si el estado que uno provocó merece el nombre de hipnosis. Pero uno erraría si pretendiera impartir sugestión solo cuando el paciente se vuelve sonámbulo o cae en un grado profundo de hipnosis. En estos casos, que en verdad de hipnosis solo tienen la apariencia, uno puede obtener los más asombrosos éxitos terapéuticos, que, por otra parte, no se alcanzarían mediante, entre comillas, sugestión en la vigilia. Por tanto, es fuerza que se esté aquí en presencia de la hipnosis, la cual, por cierto, no tiene otra finalidad que el efecto de sugestión así logrado. Pero si tras repetidos ensayos de 3 a 6 no se obtiene indicio alguno de éxito ni signos somáticos de la hipnosis, será preciso abandonar el intento. Releemos oración por oración. Sí. Fácil. Bueno, entonces vuelvo y empiezo. En muchos casos de este tipo queda por siempre la duda sobre si el estado que uno provocó merece el nombre de hipnosis. Exacto, sí, por lo que dijo ahorita, ¿cierto? Una cosa es
Cuando él no se durmió, eso es lo que enseña este caso, cuando él no se durmió, le dijo, de todas maneras, usted está hipnotizado porque está bajo mi influjo. La hipnosis tiene entonces como esas dos partes, lo que yo llamaría el rito, ¿cierto?, de la hipnosis que hace que se duerma y que luego va a permitir lo que es realmente el influjo y el influjo como tal, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que realmente merece el nombre de hipnosis, es como lo que va a contestar enseguida. Pero Sí, uno, pero uno erraría si pretendiera impartir sugestión solo cuando el paciente se vuelve sonámbulo o cae en un grado profundo de hipnosis. O sea, no tiene que estar dormido, no tiene que estar sonámbulo. Exacto. Seguir. En estos casos, que en verdad de hipnosis solo tienen la apariencia, uno puede obtener los más asombrosos éxitos terapéuticos, que por otra parte no se alcanzarían mediante sugestión en la vigilia. A mí esta partecita me hacía como pensar en el psicoanálisis, pues como porque, bueno, por un lado, como lo que decía Irma ahorita, como que tiene aquí más sentido como de distinguir el sueño de la hipnosis. Yo no lo había como visto así claramente hasta que Irma lo dijo ahorita, porque él nos venía pues también como hablando de la hipnosis como adormecimiento. Pero entonces ya pues ahí cuando le dijo sí, al paciente, lo diferenció pues como jugando como con esa ambigüedad de la palabra, pero también hay una diferencia porque por lo que nos está diciendo la finalidad, bueno, lo que nos dice es pues que no hay otra finalidad que el efecto que se va a conseguir pues como con lo que sea que se produzca, ya sea adormecimiento, ya sea influjo. Pero entonces, como que, pues yo pensaba como en el caso en el que la persona no se duerma, sino que sigue despierta, pero está ahí, pues digamos que hay transferencia, está escuchando las palabras del otro y se producen efectos sin estar, pues como que, a ver, como la idea de que los efectos, por ejemplo, tiene la mano paralizada, que para que se le desparalice tendría que estar como en un estado muy distinto a la vigilia. O sea, que si yo tengo un brazo paralizado, la hipnosis funciona como por una especie, pues como de algo que uno casi ve como mágico, de un adormecimiento profundo y luego una sugestión que hace que se le quite la parálisis, aunque sea por un ratico. Pero entonces en este caso, eh, puede estar una persona despierta, o sea, sin eso que parece como que da cierta apariencia como de algo mágico, pues para mí, y aún así como conseguirse tal vez, pues sí, como por la transferencia, por la atmósfera, como pues de creer en el otro, o no sé, pues ya ahí no sabría como bien cómo decirlo, pero digamos que por la transferencia, que se produzcan efectos tan potentes como, por ejemplo, que se le quite una parálisis, aunque sea por un ratico, pero que no tendría que estar dormido, y a mí pues, me pareció como muy interesante, como que eso también de pronto le abriera la puerta al hipnotizador para pensar en que ese uso de la palabra no tendría que ser necesariamente como dormir. Bueno, pues eso pensé, pero Jacobo levantó la mano. Adelante. Sí, Jacobo, adelante. Hola, sí. Ahora sí. Ah, bueno. Sino que cuando estaba leyendo esto y luego lo releyó Gloria, noté algo y es que se va contradiciendo a medida que va avanzando, porque, pues, o como más que contradecirse, como que como que trata de ubicar lo que realmente eh, quiere decir, porque mira que al principio él dice algo así como que lo que uno provocó merece el nombre de hipnosis, como si hubiera estados que no merecieran el nombre de la hipnosis, por un lado. Pero por otro lado dice, hay casos en los que de hipnosis solo tiene apariencia. Y luego dice que en esos que solo tienen apariencia de hipnosis, o sea que no es una hipnosis, no es lo que merece llamarse hipnosis porque solo es apariencia, dice él, incluso de esto que solamente es pura apariencia, hay éxitos terapéuticos.
Pero luego dice que son éxitos terapéuticos que por otra parte no se alcanzarían mediante la sugestión en vigilia, pero le está diciendo en primera instancia que hay unos efectos terapéuticos que se alcanzan en una hipnosis que solamente es hipnosis en apariencia, o sea que en realidad no está bajo la sugestión hipnótica, no está en ese adormecimiento hipnótico. Entonces uno podría llegar a pensar como, bueno, si es que no está en una sugestión hipnótica, hay una suerte de vigilia aún rondando por ahí en la cual todavía se logran éxitos terapéuticos. Y como decía Sartre, entonces yo también pensaba ya en el análisis propio, que es una suerte de sugestión en la vigilia, porque no es una hipnosis. Entonces como que trata de ubicarse ahí en varios puntos en ese pedacito. Bueno, pero Yo sí, bueno, sí, decí, Satri. lo interpreto como que Mm. está ubicando en donde se obtiene un éxito terapéutico. Entonces dicen, no es en la vigilia, no se puede sugestionar en la vigilia, no se alcanza pues como ese éxito terapéutico, ni tampoco cuando se está demasiado hipnotizado, cuando hay un grado profundo de hipnosis o se vuelve sonámbulo. Es un estado donde él dice que en apariencia, donde se consigue como lo mejor terapéutico, pues lo ves como que estuviera ubicando en donde puede haber mejores resultados terapéuticos, ni en la vigilia, porque no, la sugestión no obraría ahí tanto, ni en estados profundos de hipnosis, pues de hipnosis, ni sonámbulos, como si lo estuviera ubicando. Ujú. Irma, Gloria también levantó la manita. Es que yo lo que interpreto es que ahí se está haciendo un énfasis más en el efecto de sugestión, o sea, en el efecto de sugestión que lo podríamos relacionar con la transferencia, que me parece que es donde está todo el valor por encima del acto de hipnosis en sí. O sea, no es como diciendo, no es en el momento en que está en esta situación de la hipnosis o cuando se logró esto otro, sino que se está como diciendo que lo importante es el efecto de sugestión que establece pues el médico sobre el paciente, si lo pudiéramos decir así simplemente, y no en el acto hipnótico. O sea, es como si la hipnosis fuera de pronto como un elemento que no es lo importante, o sea, no le está haciendo un reconocimiento a la hipnosis como método terapéutico, sino al efecto de sugestión que se produce en la hipnosis. Ujú. Sí, pero lo que pasa es que uno a veces no le para bolas a cosas que son como muy evidentes, pero que van siendo importantes, porque ¿por qué queda la duda si en ese caso hubo o no hubo, si ese caso merece el nombre de hipnosis? Porque en general se entiende que la hipnosis implicaría ese estado de sonambulismo, es decir, donde la persona cierra los ojos, tal como nos lo describió en lo que leímos hace 8 días, ¿cierto? Todos esos preparativos, que aquí resume en el párrafo 6 al principio. En efecto, se ha cumplido una de las posibilidades. La primera, que el paciente tras la fijación, es decir, con el dedo, con los dedos o con el reloj, tras la fijación y tras oír sugestiones, haya sido efectivamente hipnotizado, en cuyo caso quedará tranquilo luego de cerrar sus ojos. Uno puede entonces examinarlo para comprobar catalepsia, eso era lo que decíamos ahora, y le imparte en ese punto, cuando uno ve que ya está en catalepsia, que ya está dormido, que tiene todos estos signos, entonces después de comprobar la catalepsia, le imparte la sugestión que su padecer reclama. Entonces, esa sería una hipnosis que tiene esos dos momentos, ¿cierto? De lograr el sonambulismo, que esté dormido, eso se llamaría hipnosis, y luego la sugestión para que se alivie. Pero como en este caso es en el caso que nos relató, la persona no se durmió,
Entonces, el procedimiento fue otro, fue, listo, no se duerma, tranquilo, porque es que no se trata de que se duerma. Usted está es bajo el influjo, bajo el influjo de mi palabra, ¿cierto? De acuerdo con el pacto que hicimos. Entonces, no hable y escuche que lo que le voy a decir seguramente le hará bien. Y después de que, como que invierte el orden del asunto, primero marca el influjo terapéutico, como efecto secundario va a venir el adormecimiento, los fenómenos somáticos que caracterizan la hipnosis. Entonces, por eso es que hace la pregunta. Ahora, él dice, uno se equivocaría si pretendiera impartir sugestión solo cuando el paciente se vuelve sonámbulo o cae en un grado profundo de hipnosis, como subrayaba Irma en la nota, ¿cierto? Si el grado de adormecimiento es profundo. ¿Qué es lo que harían los hipnotizadores inexpertos? Que como este no se durmió, entonces ya dieron porque fracasó la hipnosis. No, uno se equivocaría si solamente espera que el otro esté sonámbulo o cae en ese grado profundo de hipnosis. En estos casos, que en verdad de hipnosis solo tienen la apariencia, es decir, en los casos en que se da efectivamente el sonambulismo o la hipnosis profunda, en esos casos la hipnosis solo tiene pues la apariencia, uno puede obtener los más asombrosos éxitos terapéuticos, que por otra parte no se alcanzarían mediante sugestión en la vigilia. Yo sigo con el ejemplo de Satria, ¿cierto? De la mano paralizada. La persona así, no hay ninguna razón fisiológica ni médica de la mano paralizada. Entonces, si alguien lo sugestiona, no, pero deja la bobada, mueve la mano, eso no tiene nada, ¿cierto? O decirle, no, a ver, concéntrate y ya deja la bobada, la mano se va a mover. Eso sería una sugestión en la vigilia, ¿sí? Y esa sugestión no tendría el mismo éxito que tiene esta que se hace cuando la persona está realmente sonámbula. Y en esos casos uno agradece el sonambulismo y la hipnosis profunda. Pero seguimos leyendo porque lo más importante no está ahí y es lo que Freud va a rescatar. Por eso él puede prescindir de lo que llamaríamos el rito de la hipnosis, el adormecimiento. Seguir releyendo esas dos últimas oraciones, porfa, Gloria. Por tanto, es fuerza que se esté aquí en presencia de la hipnosis, la cual, por cierto, no tiene otra finalidad que el efecto de sugestión así logrado. Yo entiendo que, por tanto, es fuerza que se esté aquí, o sea, en el caso anterior, en presencia de la hipnosis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la finalidad no es dormir al paciente, la finalidad no es el sonambulismo, sino que la finalidad es otra, la cual, por cierto, la verdadera hipnosis no tiene otra finalidad que el efecto de sugestión así logrado, es decir, cuando se alivia el dolor o la afección, la enfermedad que traía el paciente. Entonces es válido hacerlo, o sea, lo más importante era el influjo sobre el paciente de la palabra. Ahora, sí, y entonces ahí sí termina, de sí, continúa. Pero si tras repetidos ensayos de 3 a 6 no se obtiene indicio alguno de éxito ni signos somáticos de la hipnosis, será preciso abandonar el intento. Exacto, porque es que si no se logró el éxito terapéutico, si las palabras del médico no lograron aliviar el mal, entonces ahí no hubo éxito. Y si tampoco, como consecuencia de eso, hubo los signos somáticos del adormecimiento, del sonambulismo, después de 3 ensayos, de 3 a 6, dice, ahí sí, abandone el intento, pero no lo abandone de una. No porque el paciente esté dormido quiere decir que no hay hipnosis. Lo esencial me parece aquí es que él va a rescatar que la hipnosis es eso. Usted está bajo mi influjo, ¿cierto? Así es como dice Satria. Sí, usted está bajo mi influjo y las palabras que yo le diré seguramente le harán algún bien. Sí.
está bajo mi influjo, pero usted no duerme, es que miren, aquí está, usted no duerme, pero está hipnotizado. ¿Por qué? Porque está bajo mi influjo. Es lo mismo en el amor, no estamos dormidos, de cierta manera, no estamos dormidos, pero estamos bajo el influjo del otro, de lo que dice, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que en la hipnosis o en la relación de la madre con el niño, ¿cierto? No duerme, pero está hipnotizado. Eso es lo que va a descubrir o le está mostrando la hipnosis, esa influencia del otro que va a implicar un estado muy semejante al de la hipnosis y qué es lo que ocurre respecto al yo. Y en los Bueno. fenómenos de masa también los trabaja él en psicología de las Exacto, masas. exactamente. Eso es. El influjo. Pero sí, en este momento ya es sí la discusión con los médicos de su época es, bueno, entonces si no se duerme, está fracasada la hipnosis. No, espere, inténtelo porque la hipnosis implica el influjo de la palabra sobre el cuerpo, entonces inténtelo. Si no funciona de 3 a 6 veces, ahí sí déjelo. Entonces es muy bonito pues como esa parte, me parece. Y muy interesante esto que señalan, pues como Gloria y usted, Ana, como pues que está haciendo énfasis en que no importa tanto como ese medio, que también es como, pues como bueno, empezar no, sino como continuar abriendo pues como la vía hacia otro lugar, a que digamos el método no tendría que ser la hipnosis. Bueno. Esa parafernalia, eso que sería la hipnosis aparente, ¿cierto? Que es la que no es la que no es tan importante, ¿cierto? Es muy útil, cuando se da es muy útil y es muy útil en casos en que la sugestión en la vigilia no funciona, pero si no se da hay que intentarlo. Pero sí, acudiendo a eso, al pacto, a la dimensión simbólica, al sujeto, digámoslo así, desde nuestra época retroactivamente. Entonces ahí sí, continuemos, nos dejó listicos como para ir a la parte del seminario 2, a continuar lo que estábamos trabajando en el seminario 2. A mí se me vino a la mente, perdón, Sí, se me vino a la mente como cuando estábamos hablando ahorita de la sugestión en la vigilia, se me vino a la mente como lo que sucede con el paciente hipocondríaco. O sea, el paciente que en vigilia todo el tiempo está yendo, pero no hay un efecto, no hay un efecto de transferencia con el médico y entonces no desaparece el síntoma, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Entonces, al otro día está donde el otro médico, al otro día está donde el otro médico, porque ese efecto de sugestión no se produce. O sea, no hay esa relación que posibilite de que la palabra de ese médico produzca un efecto sobre el cuerpo que posibilite la mejoría o la transformación de ese síntoma. O sea, las cosas siguen, entonces todo el tiempo está buscando una palabra como sanadora porque no hay no se cumple esa condición. Que toque al sujeto, no logra tocar al sujeto. Sí. A mí me surge como una pregunta, si es, pues no sé si la han trabajado anteriormente, pues no vine como en la sesión pasada, si influjo, sugestión, y pues yo no sé si nombrarlo así, y éxito terapéutico son totalmente distintas, pues las entiendo como si fueran distintas, pero como que se revuelven, no sé, pues como que me queda la inquietud ahí de esas tres. Ya. Influjo, sugestión y ¿qué dijiste más? Y como el éxito terapéutico que dice. No, pero ahí sí, la sugestión, yo hasta donde lo que he logrado entender es, la sugestión es justamente el influjo de la palabra sobre el cuerpo. Eso es la sugestión, cuando la palabra, que gracias al pacto, gracias al deseo del otro de sanarse, etcétera, eso va a implicar que la sugestión sea
el influjo de la palabra sobre el cuerpo, sea para dormirlo, si es necesario, o sea para aliviarlo, ¿cierto? Ya usted puede mover la mano tranquilamente cuando se despierte. Entonces, el influjo de la palabra sobre el cuerpo es lo que él llama sugestión. Eso sí, creo que debe ser muy claro. Y si se logra ese influjo, si se logra la transferencia en nuestros términos, si se logra que el médico con su palabra toque al sujeto, entonces hay muchísimas más probabilidades de que se dé ese éxito terapéutico que consiste en el alivio del dolor o de la situación de la afección funcional que fue el motivo de consulta, ¿cierto? Así es como lo entiendo, no sé, Adela. Sí. Porque es que cuando dice que, o sea, cuando ahí habla en el texto de que en el sonambulismo y en la hipnosis profunda, ahí habría que... Ahí es el influjo de la palabra sobre el cuerpo, pero se da en dos registros, en dos momentos. En el primer momento es el influjo de la palabra sobre el cuerpo para obtener el sonambulismo, el estado de adormecimiento, ¿cierto? Que va a facilitar la sugestión, el segundo momento. Y ese segundo momento es también de la palabra sobre el cuerpo, pero ya en la dimensión terapéutica, no para dormir. Entonces son dos momentos de la sugestión, ¿sí? La una para lograr ese primer adormecimiento y el otro ya efectivamente terapéutico. Entonces es lo que le está diciendo, no es necesario que esté dormido para lograr el influjo terapéutico, ¿cierto? Como es el caso pues que leímos en segundo lugar. Pero si no es posible que se duerma y tampoco se da el influjo terapéutico, deje así, ¿cierto? No insista más. Son dos momentos distintos, pero siempre, cualquiera que sean los momentos, influir con la palabra sobre el cuerpo de un sujeto a otro sujeto, que sería lo que se llamaría sugestión. Y creo que sigue siendo válido, lo leímos en la primera referencia de Lacan a la sugestión. Él mismo decía aquí en este seminario 2, ¿cierto? Están suficientemente bajo mi sugestión como para entender lo que voy a continuar diciendo, ¿cierto? Están bajo el subflujo. No se trata de condenar y de satanizar la sugestión, un momentico. Es que revela una dimensión absolutamente humana, que la cuestión es saber cómo situarse frente a ella, ¿cierto? Y qué es lo que nos va a ir como enseñando Lacan también acá con lo que veníamos planteando. Entonces, sí, estamos tratando de llegar a la referencia de Lacan, al texto de Socia, de Anfitrión, de Molière, para diferenciar es justamente esa relación entre el sujeto y el yo, ¿cierto? Que ya se está dando, que se está abriendo paso desde la hipnosis. Y habíamos dicho que, de todas maneras, antes de empezar este texto, era importante seguir lo que eran unas verdades primeras que Lacan estaba preparando en la primera parte del capítulo que se llama Socia. Este es lo que estamos leyendo, ¿cierto? Capítulo 21, Socia. Entonces, aquí empieza con unas verdades primeras, que es las que estábamos tratando de desentrañar. Fue difícil, les cuento que preparar esto no fue fácil, fue difícil, algunas de las primeras de las que estamos tratando de buscar, de seguir, y la primera de ellas es que está intentando establecer lo simbólico y lo imaginario, y lo real se coló, siempre se cuela en la pareja, ¿cierto? Decía que era indispensable situar eso para poder ver lo que ocurría en la pareja de Anfitrión y Almena con respecto también a Socia. Quería plantear algunas previsiones que quedaron de la ocasión pasada, porque para los que llegan nuevos, Lacan va a hablar de estas verdades primeras, todo lo que va a ocurrir en la
en la comedia de Anfitrión es en una pareja y es una cuestión de infidelidad. La infidelidad está al orden del día en la reflexión, entre esa relación entre el matrimonio y el amor. Entonces la vez pasada hablábamos mucho de la pareja, pero me quedé pensando que también la infidelidad es una situación problemática aún en las parejas homosexuales y con las mismas características que ocurren en las heterosexuales. Pues eso quería como aclarar. También quería precisar que las pasiones como el amor y el odio son índices de lo real, son icebergs, digámoslo así, del goce. Pero lo que se imagina sobre esos sentimientos respecto al semejante es imaginario. El núcleo de lo imaginario es el yo. Eso debe ser debe orientarnos pues como en la lectura, ¿cierto? El núcleo de lo imaginario es el yo, moi, que está constituido por las identificaciones y los ideales. Eso también quería como que estuviera claro. Me encontré con las identificaciones, quise traer como esta definición de Freud en una puntuación. Dice que la identificación es la primera relación con el otro semejante, y antecede al amor y al odio, ¿sí? Al odio enamoramiento en términos de Lacan. Uno se odio enamora de lo que uno es, ha sido o quisiera ser y sus contrarios, ¿cierto? Uno odia lo que no quisiera ser, uno odia lo que uno es. En todo caso, siempre es cuestión de ser o no ser, como lo hemos planteado en otras ocasiones. Y Lacan, en Escritos 1, en la página 87, nos va a dar la definición de identificación. Es muy elemental, pero es básica, pero yo creo que no ha cambiado con el paso de los años. Se ha enriquecido, sí, en diferentes momentos de su enseñanza, pero sí nos debe quedar muy claro. Él va a decir: el estadio del espejo debe comprenderse como una identificación en el sentido pleno que el análisis le da a este término. O sea, el estadio del espejo es una identificación, como muchas otras que hay, ¿cierto? Y debe entenderse como una identificación en el sentido que le da el análisis. ¿Cuál es ese sentido? Dice, la identificación entonces es la transformación producida en el sujeto cuando él asume una imagen, cuando él asume la imagen del otro, ¿cierto? Y ese es todo un trabajo, ¿cierto? Se viste como ella, se viste como él, habla como él, coge las mismas cosas, los mismos rasgos, los mismos trazos, bueno, la misma forma de ser. Entonces es una imagen, es la transformación producida en el sujeto cuando él asume una imagen. Fíjense que aquí hay una diferencia entre el sujeto, nuevamente, siempre para nosotros simbólico, lo señalamos con rojo, cuando ese sujeto asume una imagen que es la de su yo, ¿cierto? Esa imagen es imaginaria. Bueno, la función que marca lo imaginario es la del desconocimiento. Yo no soy así, yo no soy como él dice, yo no soy envidiosa, yo no soy avaro, bueno, etcétera, cero, no sé. Y lo simbólico, pues obviamente es el nivel de la palabra, ¿cierto? Que determina las relaciones con los otros e incluye lo imaginario. Y la palabra en lo simbólico ya no entra en la función del desconocimiento, de yo no soy envidiosa, la envidiosa es él, yo no soy el chismoso es ella, es él, ¿cierto? Sino de la represión o de la forclusión que afecta a las palabras. Bueno, esas dos cositas como quería que fueran claras. Pasemos luego a lo que es esta distinción que él nos está llevando, ya está, nos cogió el día, pero bueno, la noche, pero vamos bien. Entonces voy a retomar lo que Lacan nos dejó claro en la ocasión pasada, o sea, la distinción entre simbólico, imaginario y real merece ser retomada en el plano de la pareja. Y para ello, entonces, va a citarnos a Proudhon sobre lo que él reflexionaba sobre el matrimonio, el amor y la fidelidad, que decía que lo único que justifica la fidelidad es la palabra empeñada. Y
continúa Lacan, el estatuto de la fidelidad en el matrimonio es el de un pacto simbólico. Por eso les digo, yo cuando leí la de Freud, yo dije, pero por Dios, estamos en el mismo registro. Bueno, entonces vamos a continuar la lectura. Yo no voy a leer de acá porque no voy a leer del seminario, pero esto se lo encuentran en la página 389, donde él va a continuar, ¿cierto? Sí, a partir de aquí, ¿cierto? De que la cuestión de la fidelidad implica el pacto simbólico, que no es el amor el que sostiene una pareja, homosexual, heterosexual o como usted la quiera, no es el amor, es el pacto simbólico, ¿sí? Y en ese sentido va a continuar y dice, coloquémonos en la perspectiva de la mujer. Y dice, va a examinar la vida de la mujer, dice, el peligro de la vida en común es que la idealización no es sostenible. El amor que la mujer da a su esposo no se dirige al individuo, incluso idealizado, sino a un ser más allá. El amor, hablando con propiedad, sagrado, aquel que constituye el vínculo del matrimonio, va de la mujer a lo que Proudhon llama todos los hombres. Y de igual modo, a través de la mujer, la fidelidad del esposo apunta a todas las mujeres. Entonces, esto es muy simpático porque voltea todas las cosas, pero nos está preparando para la lectura de lo que va a ser la relación entre anfitrión, almena y en general en las parejas, ¿cierto? Entonces, vamos despacio con esto, ¿cierto? La mujer no ama al individuo real, ¿cierto? Así lo haya idealizado, así esté tan hipnotizada por ese amor que lo idealice, sino que ese amor va a un ser más allá, ¿sí? Dice aquí, releo, el amor que la mujer da a su esposo se dirige a un ser más allá del individuo, incluso idealizado, va a todos los hombres. Y de igual modo, a través de la mujer, la fidelidad del esposo apunta a todas las mujeres. Entonces separé los dos aspectos, amor de la mujer a todos los hombres, fidelidad del esposo a todas las mujeres. Ahora, para que nos situemos en el contexto, todos, en este caso, aclara Lacan, para Proudhon, todos no es una cantidad, es una función universal, es el hombre universal, la mujer universal, el símbolo. ¿Qué quiere decir eso? Y nos explica, es decir, la encarnación del miembro de la pareja humana, la encarnación del miembro de la pareja humana, o sea, en la pareja humana hay dos miembros y cada uno, ¿cierto?, está encarnado en ese todos que es una función universal. Bueno, y te continúa, el pacto de la palabra va pues mucho más allá de la relación individual y sus vicisitudes imaginarias. ¿Cómo comprobarlo? Dice, no hay que ir muy lejos en la experiencia, o sea, eso se comprueba en la clínica, en las quejas de amor que llegan a los consultorios, ¿cierto? Bueno. Y dice, pero existe un conflicto entre ese pacto de palabra y la revelación individual y las vicisitudes imaginarias. Es decir, entre ese pacto simbólico, ¿sí? Eres mi mujer, soy tú, eres mi mujer, soy tu marido, ¿cierto? Ese pacto de palabra, o vamos a convivir juntos, ¿qué somos? ¿Sí? Bueno, del que hablábamos en la ocasión pasada. Esto va a entrar en conflicto con la relación individual y las vicisitudes imaginarias, es decir, con las relaciones imaginarias que proliferan espontáneamente en el interior de toda relación libidinal, que son las del odio, enamoramiento y todos los grados de las pasiones que se puede haber, la admiración, lo que vimos en algún momento, ¿cierto? Todas las dimensiones, toda la gama de las pasiones del inventario pasional que conocemos. Bueno, ahora, este conflicto va a decir, ese conflicto entre la dimensión del pacto y la dimensión de las pasiones, de la dimensión imaginaria, subtiende
la gran mayoría de aquellos otros conflictos en medio de los cuales se desarrolla la vicisitud del destino burgués. Desenredemos. ¿Por qué? ¿Por qué este conflicto entre el sujeto y su yo, entre lo simbólico y lo imaginario y la pareja? ¿Por qué este conflicto subtiende la gran mayoría de aquellos otros en medio de los cuales se desarrolla la vicisitud del destino burgués? Porque, y explica, este destino se cumple en la perspectiva humanista de una realización del yo y por consiguiente en la alienación propia del yo. Y esto también lo sabemos, ¿cierto? La realización del yo, ser alguien en la vida, sobre esa base crecimos, ¿cierto? Ser maestra, ser bombero, ser policía, ser buena gente, ser un buen cristiano, bueno, etc. Esta realización del yo va a implicar la alienación propia del yo, a la realización del yo como una vuelta de modelos, se le implica siempre una alienación, ser o no ser como A, o ser o no ser tal ideal. Bueno. Ahora yo me pregunté, ¿qué significa que subtiende? Porque yo no entiendo esa palabra. Entonces, el conflicto entre el pacto de la palabra y la relación individual y sus vicisitudes imaginarias en la pareja subtiende todos los otros conflictos que conocemos. Averigüé que era subtiende, y miren muchachos, subtiende. En geometría es subtender es unir con una línea recta los extremos de un arco de curva, ¿sí? Los extremos de un arco de curva. Entonces, esta es la imagen que trae Wikipedia. No fui muy lejos. Yo de matemáticas muy poco. Entonces, C, miremos este C. Miren el arco, este es el arco. Este arco subtiende los otros conflictos, ¿sí? Entonces, en C tenemos el pacto simbólico, la palabra empeñada del sujeto, ¿sí? Te seré fiel, estaré contigo, etc. D son las vicisitudes imaginarias de su yo. A veces te odio, a veces te amo, te admiro, pero también te odio, ¿no? Bueno, toda la dimensión de pasional aquí. Y A y B son todos los otros conflictos en medio de los cuales se desarrolla el destino burgués. Entonces, la línea recta, mírenla aquí, va a salir de C, siempre va a tener la combinación de los dos, porque se trata de un conflicto, ¿cierto? Entonces, de aquí de C, que es simbólico, va a salir un conflicto en otras dimensiones, ¿cierto? Entonces, de A a D. Y de D va a salir también, de la dimensión imaginaria, va a salir otro conflicto, que sería en este punto B, y que va a tener relación, subtiende, ¿cierto? Hay una tensión, siempre, estando aquí, siempre va a tener el conflicto de lo simbólico y de lo imaginario. Hay un conflicto, ¿sí? Que está subtendido por estos dos, por este arco que los constituye. Entonces, entre el sujeto y su yo. Y nos va a llevar a otra parte. ¿Cuál es la razón de ese conflicto? Nos dice. Dice, continúa leyendo, continúa Lacan. Basta con la observación para percatarse de que ese conflicto existe, ¿sí? Entre lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? La infidelidad lo pone de presente, o sea, yo amo a mi mujer, no me quiero separar de ella, pero deseo a la otra, no me puedo contener, tengo que llamarla, tengo que ir, y viceversa para las mujeres. Basta con la observación para percatarse de que ese conflicto existe, pero para comprender su razón es necesario ir más allá. O sea, para comprender la razón de la infidelidad, de cómo entra esa dimensión del compromiso, de la fidelidad a poner problema. Hay que ir más allá. Y dice, tomaremos nuestra referencia de los datos antropológicos propuestos de relieve por Lévi-Strauss, que lo conocen ustedes, seguramente lo han oído mencionar, con su libro fundamental, Las estructuras elementales del parentesco.
Yo les voy a dejar este enlace, aunque lo encuentran rápidamente en YouTube. Es un video que les recomiendo, sobre todo en esta, de todas maneras lo voy a poner en la descripción del YouTube, porque solo estos minutos los que les recomiendo, donde él está, me gusta porque ustedes saben, en lecturas preferimos las fuentes. Entonces, mire, estuve buscando varios comentarios, algunos videos. Todo el mundo hablaba como de estas estructuras elementales, pero cuando me encontré que era él mismo, Levi Strauss, el que le explicaba en este video, es una entrevista que le hacen en 1972, él muere en el 2009, casi a 100 años, y explica, es su libro, y explica de una manera tan clara, tan didáctica, todo esto que es lo fundamental de las estructuras elementales, que dije, se los voy a recomendar porque vale pues como la pena, ¿cierto? Voy a ver si lo logro poner ahorita en el chat, pero de todas maneras va a quedar en la descripción del YouTube. Y continúa Lacan, o sea, la referencia de Lacan va a ser esa, de Levi Strauss y de las estructuras elementales del parentesco. Entonces dice Lacan, ¿saben ustedes que las estructuras elementales son naturalmente las más complicadas y que aquellas, por así decir, complejas, en medio de las cuales vivimos, se presentan en apariencia como las más simples? Bueno, nos creemos libres en nuestra elección conyugal. Cualquiera puede casarse con cualquiera. Y eso pues que a Lacan no le tocó nuestra época, ¿cierto? Y dice, ilusión profunda, aunque esté inscrita en las leyes del matrimonio para todos. O sea, miren, estamos en nuestra época. Dice, en la práctica, la elección está regida por elementos preferenciales que no por encubiertos son menos esenciales, ¿sí? Hay elementos de preferencia, ¿cierto?, de elección. Y dice, las llamadas estructuras elementales nos muestran la estructura de esos elementos preferenciales en todas las complicaciones. Ese es su interés para el psicoanálisis, para lo que es y para lo que él está imponiendo. Bueno, aquí, bueno, yo creo que ya no nos da tiempo, pero sí quería acomodar, porque también estos son muchos términos que, estructura, pero ¿qué es una estructura, cierto? ¿Y por qué va a ser elemental? ¿Y cómo va a llegar? Entonces la voy a retomar esto en la próxima, pero para que nos quede claro, esta es una definición la más elemental que encuentro. ¿Qué es una estructura? Es un conjunto de elementos de la misma naturaleza, pero de valor diferente, que entran en relación para cumplir una función. Por ejemplo, una lengua es efectivamente una estructura, ¿cierto? Y vamos a comprobar por qué. Porque es un conjunto de elementos de la misma naturaleza, los fonemas que la componen. Segundo, esos elementos son de valor diferente. Claro, los vocálicos, que son los fonemas abiertos y cerrados, las vocales abiertas y cerradas en español, por ejemplo, y los consonánticos. Los fonemas vocálicos son de valor diferente a los consonánticos. Bueno, estos son bilabiales, palatales, etc. Y esos elementos de valor diferente que entran en relación, por ejemplo, si yo escribo las, o escribo sal, o escribo als, ¿cierto? Al. Bueno, entran en múltiples relaciones para cumplir una función, por ejemplo, la de la comunicación. Después ya no nos da tiempo, tenía unas definiciones de Lacan de estructura, las dejamos para la próxima, y me voy para el final. El final es donde hay una conclusión, ¿cierto? La pareja humana es también una estructura, y en ese sentido, ¿por qué? Porque es un conjunto covariante constituido por un hombre y una mujer. Esta es una definición de Lacan que la retomaremos después. O como dice Proudhon, por los símbolos de todas las mujeres y todos los hombres. Entonces lo voy a dejar con la pregunta para la próxima, ¿cierto? ¿Qué valor y función puede tener entonces uno cualquiera de esos elementos, el hombre o la mujer, o aún en la pareja homosexual, uno u otro de esos elementos en relación con el otro, en la medida en que forman una estructura, ¿sí? Son de la misma naturaleza, pero adquieren en esa relación un valor diferente cada uno.
y en esa relación, en esa covariación de factores, pues constituyen una estructura. Entonces, la pregunta será, ¿qué valor y función estructural pueden tener entonces uno cualquiera de los elementos de la pareja? Será entonces otra de las verdades primeras que nos esperan, que nos preparan para la lectura de Anfitrión de Molière, en la línea de comprender por qué, esto es textual de Lacan, seguramente nuestra mujer de vez en cuando debe engañarnos con Dios. Bueno, nos esperamos entonces lo de 15 días. Déjame compartir, voy a poner aquí el... no me dio aquí. A ver si no soy capaz de pegar la información de Strauss, de Levi-Strauss. Y bueno, Ana, sí quedó. y quedó bueno. Sí, Video gracias. recomendado es de Levi-Strauss, es buenísimo. Entonces, si lo pueden ver, son 15 minuticos, es muy largo, es de 1 hora y pico, pero si lo pueden ver, como para que estemos sintonizados de hacia dónde nos va a dirigir. El matrimonio va a coger la vida de la mujer y nos va a hablar de la mujer de cosas absolutamente sorprendentes, les digo, y supremamente actuales. Así que muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, y nos vemos en la próxima.